El periodista de la cadena de noticias CNN en español, Fernando del Rincón, arremetió contra la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, por no responder sobre su posición con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Siendo demócrata y sabiendo la definición y pudiendo identificar regímenes totalitarios y dictaduras, si usted llegara a ser presidenta, ¿qué es lo que tiene Maduro en Venezuela? ¿Lo reconoce como un régimen autoritario, como una dictadura o como una democracia? ¿Cuál de las tres figuras es para usted lo que hoy tiene Maduro en Venezuela? Habría que preguntarle eso más bien a los venezolanos. Yo prefiero enfocarme en lo que ocurre hoy día en el Ecuador, donde sí puedo decir que estamos viviendo en una dictadura. No se lo voy a preguntar a los, no se lo voy a preguntar a los venezolanos, se lo pregunto a quien pretende ser la presidenta de un país, porque el riesgo de que no se pueda fijar una postura ante la situación venezolana habla muy mal de cualquiera que se denomine demócrata. Y es necesario saber cómo identificaría el gobierno del Ecuador si estuviera en manos de Luisa González a un Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se trastoca la democracia. Porque si no se fija postura, se está protegiendo y defendiendo y siendo cómplice de lo que a todas luces no es una democracia. Luisa González, ¿cómo reconocería usted al gobierno de Maduro de ser presidenta y cuál es la postura del Ecuador ante Nicolás Maduro? Venezuela, pues sabrá cómo lleva su vida, su democracia, con el resto de la comunidad internacional, tanto con Venezuela como con los demás países. Yo me enfocaré en aquellos puntos en los que podamos coincidir y en los que no, pues no soy yo quien debe tomar parte, ¿no? Son ellos los que sabrán cómo manejan a la interna sus procesos democráticos o no, y será el pueblo cómo les respalda o les quita el respaldo a sus dirigentes, a sus presidentes, a sus autoridades. Nosotros partimos del hecho de que en Ecuador se vive una dictadura. Tenemos... Candidata, yo lamento más que se pierda el tiempo de no hablar de Ecuador cuando lo que está en juego aquí es precisamente una democracia. Cuando alguien pretende ser la presidenta de un país y no puede fijar postura ante un régimen que está acusado de violaciones de derechos humanos, ¿cuál es el peligro y por qué esto atañe a Ecuador? ¿Y por qué una candidata debería fijar una postura? Porque si usted solapa este tipo de comportamiento, si usted solapa unas elecciones cuestionadas, si usted solapa y no fija postura ante violaciones de derechos humanos, ¿qué pueden esperar los ecuatorianos de su mandato? Esto es de Ecuador. Esto es importante para Ecuador, porque tener a una mandataria que no pueda fijar postura sobre un régimen que ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional y no pueda usted condenar las presuntas violaciones a derechos humanos, el presunto fraude electoral cometido en Venezuela, si usted no puede fijar postura ante eso, entonces, ¿qué le puede esperar a los ecuatorianos? Que usted adopte las mismas figuras porque para usted no representan una violación a todas luces de la democracia, siendo una demócrata, de la protección de los derechos humanos, siendo una candidata a la presidencia. Yo lamento mucho que no pueda hacer esto abiertamente y transparentemente. ¿Por qué? ¿Por qué se retiene la definición? ¿Por qué no se quiere arriesgar a definir? ¿Por qué no le quiere decir a los ecuatorianos, soy una demócrata que defiende los derechos humanos, que no comparte violaciones a derechos humanos, que no puede apoyar un proceso electoral que ha sido calificado prácticamente como un fraude? ¿Por qué no puede decírselo a los ecuatorianos? ¿Por qué tiene que esconder una real definición de demócrata que no puede apoyar un proceso electoral que ha sido calificado prácticamente como un fraude? ¿Por qué no puede decírselo a los ecuatorianos? ¿Por qué tiene que esconder una real definición de demócrata pivoteando hacia un tema que dice no le atañe al Ecuador? Claro que le atañe, porque usted sería entonces la mandataria que no le importaría lo que ocurre y los derechos que se violan en la región. Eso es lo lamentable, candidata.